Bien, muy buenas noches con todos los participantes. Sean bienvenidos a la institución CONCIEP. Hoy día tenemos programado el curso de manejo integrado de plagas y enfermedades en el cultivo de café y cacao. Bien, entonces en este caso vamos a hablar, ¿no? Cuál es el proceso de manejo adecuado en el manejo de plagas en el cultivo de café y de la misma manera en el cultivo de cacao. ¿Ya? Así es. Entonces vayamos. ¿Cuáles son esos procesos? Para ello, vayamos por la introducción, ¿no? Introducción a lo que es el manejo integrado, ¿no? De las plagas, obviamente, de las plagas agrícolas y de la misma manera de lo que son las enfermedades agrícolas, que son obviamente a base de bacterias, hongos y virus que se presentan, ¿no? En el cultivo de café y cacao. Entonces, el manejo integrado de plagas y enfermedades, lo que es el MIPE, es una estrategia esencial en la agricultura moderna, ¿no? Lo cual busca minimizar, ¿no es cierto?, Lo- los daños que son ocasionados, ¿no? Obviamente, por las plagas y enfermedades en los cultivos de una manera sostenible, respetuosa con el medio ambiente. Entonces, en el contexto de lo que es el cultivo de café y cacao, pues los dos prácticamente son productos agrícolas, ¿no? Son productos agrícolas más importantes y de mayor valor económico a nivel mundial. Entonces, la implementación efectiva del MIPE es crucial, ¿no? Para poder garantizar la calidad y la productividad del cultivo. Y el tiempo, pues no se protege pues la biodiversidad y la salud de los ecosistemas agrícolas, ¿ya? Así es. Bueno, entonces esto sería la breve introducción al manejo integrado de plagas y enfermedades en el cultivo de cacao y café. Y ahora veamos cuáles son los desafíos en el cultivo de café y cacao. En este caso, pues ambos cultivos, ¿no? Como café, tanto el cacao, enfrentan numerosos desafíos, ¿no? Entre las cuales destacan las plagas y las enfermedades. Entonces, el café, por ejemplo, tiene problemas con la roya, ¿ya? Con la roya del café, el barrenador del tallo, o también conocido como la broca del café, ¿ya? Así es. Y otras enfermedades fúngicas y bacterianas que pueden devastar las plantaciones si no se manejan adecuadamente. De igual manera, ¿no? Lo que es el cacao es vulnerable a enfermedades como moniliasis, ¿ya? O monilia, ¿no? Conocido también. Entonces, aparte de moniliasis, también vamos a tener lo que es la escoba de bruja, que también es otra enfermedad. Y así también como diversas plagas de insectos que atacan al cultivo de cacao, como también al cultivo de café. ¿Ya? Así es. Aquí podemos ver, ¿no? Aquí está la roya. Esto es la roya del café, broca del café, moniliaces y la escoba de bruja, para poder identificar las enfermedades. Ahí lo tenemos en fotografía. Muy bien, también hablemos de lo que es la importancia del manejo integrado de plagas y enfermedades. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué tengo que hacer el manejo? Pues eh, prácticamente, a ver, la importancia de manejo, ya, la importancia de manejo es una, ¿no? Una consideración que debemos de tener en el MIPE. Y vamos a empezar hablando de la importancia en lo que es la sostenibilidad agrícola. Ya, la sostenibilidad agrícola. Tenemos entonces el MIPE que promueve prácticas agrícolas sostenibles al reducir dependencia de pesticidas químicos, los cuales pueden tener efectos adversos a largo plazo en el suelo, el agua también y la biodiversidad. Y al integrar ¿no? métodos biológicos, culturales y mecánicos con el uso controlado de químicos, no se reserva la salud del ecosistema agrícola y se mantiene su productividad a largo plazo. Y por otro lado tenemos la importancia, ¿no? Ya que se va a hacer una reducción de impacto ambiental.
Entonces, el uso, ¿no? El uso excesivo, eh, ¿no? El uso excesivo tendríamos, ¿no es cierto? Eh, Prácticamente el uso excesivo de pesticidas y fungicidas químicas puede llevar a la contaminación del suelo en los cuerpos de agua, de esta manera afectando la flora y la fauna local. Y el MIPE entonces minimiza este impacto ambiental, ¿no? Al priorizar métodos con no químicos, ¿no? Y promover el uso racional de pesticidas solo cuando es absolutamente necesario, cuando estamos de emergencia, ¿no? Cuando estamos por encima con las plagas. Así es. ¿Ya? Así es. A ver, entonces pasemos a la siguiente presentación. Muy bien, seguimos. Entonces, otra importancia es la prevención de lo que es la resistencia a pesticidas. O sea, al realizar un buen manejo integrado de plagas y enfermedades, vamos a prevenir la resistencia a pesticidas, ¿no? Ya que ¿no? La aplicación repetida, exclusiva, de productos químicos puede conducir a resistencia de plagas y patógenos, haciendo que estos métodos sean menos efectivos con el tiempo. Entonces, el MIPE, al integrar diferentes estrategias de control, nos va a ayudar a evitar la resistencia y asegurando que los métodos de control sigan siendo efectivos a largo plazo. Y por otro lado, tenemos la importancia en la seguridad alimentaria, ya que el manejo integrado de plagas y enfermedades contribuye, ¿no? A la seguridad alimentaria al garantizar la producción continua y sostenible de los cultivos clave como el café y el cacao. Y esto es esencial, ¿no? Para las economías de muchas regiones y para el sustento de millones de agricultores que dependen de estos dos cultivos. Así es. Muy bien, entonces eso sería, ¿no? La importancia en la seguridad de alimentaria. Y por otro lado es, ¿no? La calidad, ¿no? Del producto, ¿ok? La calidad del producto. Entonces, el manejo adecuado de plagas y enfermedades asegura la producción de cultivos de alta calidad, ¿no? Son libres de daños causados por plagas y enfermedades. Y esto no solo mejora la comercialización de productos como el café y el cacao, sino que también aumenta su valor en el mercado, definitivamente. Y por otro lado, tiene su importancia y su impacto en la salud humana. Entonces, el uso indiscriminado de pesticidas no puede tener efectos negativos en la salud humana, tanto para los consumidores como para los trabajadores agrícolas expuestos a estos productos que se va a utilizar. Entonces, el manejo integrado de plagas y enfermedades pues reduce la necesidad de pesticidas y promueve métodos más seguros, protegiendo así la salud de las personas involucradas en la producción agrícola y de los consumidores. Eso es, ¿ya? Entonces ahí tenemos la importancia, ¿no? De manejo integrado de plagas y enfermedades. Otra importancia en esto de producción. Entonces, pues el manejo integrado de plagas y enfermedades puede resultar en una reducción de los costos de producción a largo plazo, aunque la implementación inicia del manejo integrado de plagas y enfermedades y puede requerir inversión en capacitación y nuevas prácticas. Además, la reducción en el uso de productos químicos y el aumento en la eficiencia del control de plagas y enfermedades que pueden llevar a ahorros significativos. Así es. Y otra importancia o el impacto es en la resiliencia del agroecosistema. Entonces, un sistema, ¿no? Un sistema agrícola, ¿no es cierto? Que utiliza lo que es el manejo integrado de plagas y enfermedades, es más resiliente ante cambios ambientales y brotes de plagas o enfermedades, ¿no? Ya que la diversidad de métodos de control y la promoción de prácticas agrícolas saludables crean un agroecosistema más equilibrado y menos susceptible a perturbaciones. Así es. Ya, muy bien.
Y bueno, de esta manera hemos terminado con las seis, ¿no? Con los seis eh, importancias de lo que es el manejo integrado de plagas y enfermedades. Y ahora veamos los principios del manejo integrado de plagas y enfermedades. Lo cual, ¿no? El principio primario tenemos lo que es el monitoreo diagnóstico, ¿ya? Es el primer principio, ¿no? Entonces, vamos a hablarnos de lo que es la vigilancia continua y lo que es el diagnóstico preciso. Entonces, ¿no? La observación regular y sistemática de los cultivos para identificar la presencia y niveles de plagas y enfermedades va a ser necesario la vigilancia continua. Por otro lado, la identificación precisa de las plagas y enfermedades mediante técnicas de muestreo, análisis visual, ¿no? Y cuando sea necesario, que se puede realizar incluso en pruebas de laboratorio. Y esto va a ser necesario. Si no lo hacemos, si no diagnosticamos de forma precisa las plagas y enfermedades, no vamos a poder controlar como debe ser, o nuestro control va a ser poco eficiente, ¿ya? Y por otro lado tendríamos umbrales de acción, lo que es el establecimiento de umbrales, para lo cual tenemos definición de niveles de la población de plagas y enfermedades que justifican la intervención, lo cual son basados en el impacto económico y el daño potencial al cultivo. ¿Ya? Así es. Y tendríamos intervención basada en umbrales. Entonces, la implementación de medidas de control no solo son cuando las poblaciones de plagas o enfermedades superen los umbrales establecidos, evitando así el uso innecesario de pesticidas. ¿Ya? Entonces, es importantísimo trabajar, ¿no? También con umbrales de acción. O sea, un umbral es un número considerado de las plagas según el monitoreo diagnóstico que se realiza. Así es. Entonces, con eso, por decir, planta, muestreo, día. Se puede decir que es tres, ¿no? Tres individuos de plagas. Eso es el umbral. Pasado a los tres, ya se tiene que alerta ya, alerta roja. Ya tenemos que aplicar un determinado producto, pero inferior a esos tres individuos digamos, por muestreo, entonces aún no. Entonces, eso es más o menos el ejemplo de lo que es el umbral de acción. Ya, así es. Entonces, tenemos que establecer umbrales, ¿no? Y después hacer una intervención basada en el umbral que se ha establecido. ¿Ok? Después viene, a ver, es- a ver, muy bien, después vendría otro principio que es la educación y capacitación. Para ello tenemos formación de agricultores, ya, formación de agricultores, lo que es la eh, difusión de conocimiento. Ya, ahí tenemos dos puntos importantísimos, eh, prácticamente pues que son considerados en la educación y capacitación. ¿Ok? Eh, entonces tenemos que capacitar, ¿no? A los agricultores prácticamente, ¿no? Tenemos que capacitar a los agricultores y a los técnicos o a los encargados que van a estar, ¿no? En la parte sanidad, ¿no es cierto? Que son prácticamente los que van a estar más contacto con las plantas, ¿no? Y con el monitoreo. Para ello, entonces, vamos a capacitar, ¿no? Técnicas de monitoreo, identificación de plagas y enfermedades. Y también unos métodos de control integrado. Ya, para ello tenemos lo que es la difusión, ¿no? Difusión de conocimientos y promover la educación continua y la transferencia de tecnología entre agricultores. Y además los investigadores y extensionistas agrícolas. Y otro principio es la evaluación y ajuste. ¿Y cómo es eso? Pues se tiene que realizar evaluación continua
¿no? Revisión periódica de la eficiencia de las estrategias de manejo implementada y ajuste de las mismas según sea necesario. Y por otro lado, tenemos documentación y análisis, donde vamos a hablar del registro detallado de las observaciones, intervenciones de resultados para facilitar el análisis y la toma de decisiones informadas. Así es, ¿ya? Así es. Muy bien. Seguimos, ¿ok? Tenemos después, a ver, un poquito aquí no sé si es por la línea o por la máquina, no avanza mi PPT. Algún momento ya. Ok, muy bien. Ya, entonces, ay, aquí estamos. Entonces, vamos a continuar con lo que es el monitoreo y control preventivo de plagas y enfermedades en el cultivo de café y cacao. Y no todo control o cuando hablamos de manejo integrado de plagas, vamos a empezar por el monitoreo en el cultivo. En este caso vamos a hablar primero del cultivo de café. ¿Ok? Muy bien. Entonces tenemos eh, prácticamente primero lo que es el monitoreo de enfermedades. Tenemos inspección de hojas y frutos. Para ello hay que, ¿no? Se tiene que inspeccionar regularmente las hojas y los frutos en busca de síntomas de enfermedades que puede ser como la roya de café y lo que es otra, la enfermedad que es atracnosis. O sea, esto es para identificar enfermedades, hay que tener claro, clarísimo. ¿Ya? Y por otro lado, también se tiene que identificar síntomas, ¿no? Para ello, como especialistas, tenemos que capacitar a los agricultores para poder identificar correctamente los síntomas de enfermedades fúngicas, bacterianas y virales. Y de esta manera se hace también registro de incidencias. Para ello, tenemos que llevar registros detallados de la incidencia y lo que es la severidad de enfermedades para poder analizar tendencias y planificar intervenciones. Así es. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. ¿Ya? Seguimos. Y tenemos, a ver, tenemos entonces, tendríamos lo que es el control preventivo. ¿Ok? Ya, control preventivo. A ver, ahí tenemos control preventivo de plagas. Ya. Bien, hemos visto lo que es el control, monitoreo de las plagas, ¿no? Y también de las enfermedades hemos visto. Bien, antes de ello, creo que se ha saltado aquí, no sé qué es lo que pasa con la diapositiva, me van a disculpar. Teníamos lo que es monitoreo de plagas, ¿no? Entonces tenemos, bueno, en cuanto a las plagas, ¿no? Se tiene que inspeccionar de forma visual, ¿no? Realizar inspecciones visuales regularmente para poder detectar signos de infestación por plagas como el barrenador del tallo y la broca del café. Y por otro lado, hay que utilizar también trampas de feromonas para monitorear la población del barrenador del tallo del café. De esta manera facilitando la detección temprana y el control. Así es. Y tendríamos el muestreo sistemático. Para ello hay que realizar muestreos sistemáticos en diferentes partes de la plantación, ¿no? Para poder obtener una imagen precisa de la distribución, densidad de las plagas. Así es. Muy bien. Ahora sí, esta parte sí ya lo hemos visto, ¿no? En el informe de eso, ahora veamos ya control preventivo de plagas en el cultivo de café, lo cual se inicia con el control cultural. Control cultural es un control preventivo, donde vamos a hablar de lo que es la poda y aclareo. Entonces se tiene que realizar podas regulares y aclareo de ramas, ¿no? Para poder mejorar la ventilación y reducir la humedad y condiciones que favorecen
la proliferación de plagas. Y por otro lado tenemos manejo de sombra. Para ello hay que controlar el nivel de sombra en la plantación para evitar condiciones propicias para las plagas. Así es. Y tendríamos control preventivo de enfermedades en el cultivo de café. Ya para ello igual también es control cultural. Ya esto es preventivo, es cultural. Entonces, aquí podemos practicar eliminación de plantas infectadas. Para ello hay que remover y destruir plantas infectadas para prevenir la diseminación de enfermedades. Y por otro lado, tenemos que practicar la sanidad de herramientas. ¿Y cómo es eso? Pues hay que desinfectar herramientas de poda y cosecha para poder evitar la propagación de patógenos. Ya esta práctica nos va a ayudar bastante como un control preventivo. Y por otro lado, tendríamos ya lo que es el monitoreo en el cultivo de cacao. O sea, ya hemos visto todo lo que tiene que ver con lo que es el café. En este caso, veamos en el cultivo de cacao. De la misma manera, tenemos el monitoreo de plagas. Entonces, hacemos una inspección visual, ¿no? Inspeccionamos regularmente a las plantas en busca de signos de plagas, como insectos y roedores. Em, También podemos trabajar, ¿no?, en un cacao con trampas de feromonas, el luz. Para ello hay que utilizar trampas de feromonas, el luz, para monitorear poblaciones de insectos de plaga. Y por otro lado, también podemos practicar lo que es el muestreo sistemático. Ya hay que realizar, ¿no?, muestreos regulares en diferentes áreas de la población. Así es. ¿Ok? Y tenemos después lo que es el monitoreo de enfermedades. Para ello se hace inspección de mazorcas y hojas, mayormente ahí donde que se va a dar enfermedades. De esta manera monitorear las mazorcas y las hojas para detectar síntomas de enfermedades como la lo que es el moniliasis y también lo que es la escoba de bruja, que son las enfermedades más comunes en el cultivo de cacao. De esta manera hay que llevar o mantener un registro detallado de la incidencia de enfermedades y analizar los datos para poder identificar patrones y planificar controles. Muy bien. Eh, Ahora tenemos el control preventivo de las plagas en el cultivo de cacao. E igualmente es el control cultural. Como control cultural en el cacao viene lo que es el manejo de sombra. Para ello hay que ajustar la densidad de sombra para reducir la humedad y la proliferación de plagas. Y por otro lado sería la limpieza del suelo. Igual aquí tenemos que mantener el suelo bien limpio de residuos vegetales que puedan ¿no?, albergar plagas, o sea, hospedar plagas. Por eso hay que limpiar el suelo. Ya tenemos que hacer limpieza del suelo. Y también hablemos de lo que es el control preventivo de enfermedades en el cultivo de cacao, ¿no? Que igualmente el preventivo va a ser cultural. Por ejemplo, es la poda sanitaria. Entonces, no hay que realizar podas regulares para eliminar las partes afectadas y mejorar la circulación del aire, ¿no? O sea, las partes afectadas mayormente por las enfermedades que se puede propagar rápidamente. Y por otro lado, es el manejo del suelo, ¿no? Para ello hay que implementar prácticas que mejoren la salud del suelo y reduzcan la incidencia de patógenos. Así es. Muy bien. Ok, entonces eso sería todo lo que tiene que ver con control preventivo. Y ahora sí veamos ya lo que es el control biológico de plagas y enfermedades en el cultivo de cacao y café. Y vamos a iniciar primero con el control biológico en el cultivo de café. ¿Ok? Muy bien. Entonces tenemos control de plagas. Primero vamos a ver control de plagas. Bueno, primero vamos a ver lo que son hongos entomopatógenos, ¿ya? Se puede trabajar con los microorganismos entomopatógenos también, así podemos, ¿por qué no llamarlo? Entonces tenemos aquí los hongos, es de la Beauveria baciana, que es un hongo y es eficaz para control de la broca del café, ¿no? Que se aplica mediante aspersiones directas sobre las áreas infestadas, ¿no? Causando infecciones letales en las plagas, ¿ya? Así es. Y por otro lado tenemos nematodos entomopatógenos.
ya nematodos entomopatógenos. Y estos nematodos pues atacan a larvas de insectos, ya a insectos plaga en el suelo. Eh, pues controlan las plagas del suelo como algunas especies de escarabajos. Ya estos nematodos entomopatógenos, ahí tenemos lo que es el Esterneimena y ¿no? Heteror avitis. Ya son dos especies de nematodos que nos va a ayudar prácticamente a controlar a las larvas de insectos plagas que se encuentran en el suelo. Ya así es. Muy bien. Y tendríamos los depredadores naturales. Ya, depredadores naturales. Para ello tenemos avispas parasitoides, o sea, depredadores, en este caso, cuando hablamos de controladores biológicos, vamos a hablar de dos tipos, lo que son los parasitoides y los depredadores, o ¿no? Depredadores parasitoides. En este caso tenemos primero a avispa parasitoide. Es una especie como Porops nasuta, es una avispa, ¿ya? Que parasita las larvas de la broca del café, produciendo sus poblaciones. O sea, se va a aumentar, ¿no? Cuando parasita las larvas, obviamente pone sus huevecillos y va mejor, prácticamente es una forma de reproducción de las avispas de forma natural. Y se va a producir, pero va a reducir a la población de la broca del café, ¿no es cierto? Eso es. Y si nacen más avispas parasitoides, mejor, porque nos va a ayudar a controlar a la broca del café. Y por otro lado tenemos a coccinélidos, que son las mariquitas, ¿no es cierto? Las mariquitas que son predadores de pulgones y otros insectos pequeños que pueden afectar al café. Ya mayormente entonces las mariquitas se van a alimentar de pulgones como también de algunas plagas en estado de huevecillos o larvas pequeñas. Así es. Muy bien, seguimos. Bueno, eso sería todo lo que es, ¿no? Con lo que tiene que ver en cuanto es el control de plagas. Ahora veamos el control de enfermedades, ¿no? En el cultivo de café de forma biológico. Entonces tenemos a los microorganismos antagónicos. Tenemos entonces a Trichoderma sp, que este hongo es un hongo antagonista que se utiliza para combatir enfermedades fúngicas del suelo, como la roya del café, también Trichoderma, ¿no? Compite pues con los patógenos por espacio y nutrientes, ¿no? Y puede parasitarlos directamente a los patógenos. Entonces, Trichoderma es buenísimo para el control biológico de enfermedades. Y también tenemos las bacterias benéficas, ¿ya? Entonces tenemos a Bacillus subtilis, que se utiliza como biofungicida para controlar enfermedades foliares y del suelo mediante la producción de antibióticos naturales y la incidencia de resistencia en la planta. Definitivamente. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. Tenemos lo que son los ya prácticamente control de plagas en el cultivo de cacao de forma biológico. Tenemos a los microorganismos entomopatógenos, ¿ya? Igualmente aquí tendríamos lo que es Bacillus thuringiensis, ¿ya? Este microorganismo pues se usa para el control de larvas de lepidópteros, ¿ya? Va a controlar a larvas de lepidópteros que afectan las hojas y los frutos del cacao y produce toxinas que son prácticamente ingeridas por las larvas causando su muerte. Definitivamente, buenísimo entonces el uso de prácticamente de este microorganismo que es Bacillus thuringiensis. Y por otro lado tenemos a los hongos entomopatógenos, ¿ya? Ahí tenemos Metarrhizium anisoplidae. Este hongo es eficaz contra una variedad de insectos plaga, incluyendo ciertos escarabajos y termitas, que se aplica en el suelo o directamente sobre la hoja. Ya, entonces nos va a ayudar a controlar, ¿no? Prácticamente a los insectos y escarabajos y también a las termitas. Y tenemos también a los depredadores naturales, lo que son las hormigas azteca. De repente han escuchado hormigas azteca.
este grupo de hormigas son predadoras, ya son predadoras y controlan plagas como las cochinillas y ciertos escarabajos al formar colonias en los árboles de cacao y patrullar el dosel de busca de las presas, ¿no? Eso es. Muy bien. Seguimos. Y aquí tenemos lo que es el, ¿no? Bueno, lo que es el control de enfermedades. En este caso hemos visto de las plagas, aquí vamos a ver de las enfermedades. Entonces tenemos a los microorganismos antagónicos. Igualmente, Trichoderma sp. Al igual que en el café, pues Trichoderma sp se usa para controlar enfermedades fúngicas del suelo, como la moniliasis y la escoba de bruja. ¿Ya? Así es. Y por otro lado tendríamos bacterias benéficas, pseudomonas fluorescens, ¿no? Fluorescens, que es una bacteria que puede inducir resistencia a las plantas de cacao, suprimir patógenos del suelo a través de la competencia y la producción de compuestos antibacterianos y antifúngicos. Eso es entonces la importancia de tal vez utilizar pseudomonas, ¿no? Que es una bacteria benéfica para controlar las enfermedades, ¿no? Que tenemos en el cultivo de cacao. Muy bien. Y ahora tenemos, bueno, eso es todo lo que tiene que ver con el control biológico, tanto en el cultivo de cacao como en el cultivo de café. Y ahora veamos el uso de pesticidas y fungicidas en el manejo integrado de plagas y enfermedades en los cultivos de cacao y café. Veamos entonces primero uso de pesticidas, ¿ya? Vamos a hablar de uso de pesticidas y fungicidas en el cultivo de café. Y tenemos las consideraciones generales. Primero, es el monitoreo y umbrales de acción. O sea, tenemos que trabajar siempre por el monitoreo. Después se realiza inspecciones periódicas para detectar la presencia y el nivel de plagas y enfermedades. Posteriormente, se tiene que establecer umbrales. Para ello hay que definir umbrales de acción basados en criterios económicos y biológicos para decidir cuándo aplicar pesticidas. ¿Ya? Así es. Y por otro lado tendríamos selección de productos, ¿no? Que son pesticidas selectivos, ¿no es cierto? Que se puede utilizar. Para ello hay que optar, ¿no? Por pesticidas que sean específicos para las plagas, ¿no es cierto? Y que tengan un menor impacto sobre el organismo no objetivo, como depredadores y polinizadores, que son prácticamente los que nos va a ayudar en nuestro cultivo. Ya, eso es. Y por otro lado tenemos fungicidas eficaces. Para ello hay que elegir fungicidas que sean efectivos contra las enfermedades específicas de café, como la roya, por ejemplo, pero que también minimicen la resistencia de patógenos, definitivamente. Ya, y tendríamos lo que es la rotación de productos, ¿ya? La rotación de productos. Entonces tenemos lo que es la alternancia de ingredientes activos. Para ello, ¿no? Hay que rotar el uso de pesticidas y fungicidas con diferentes modos de acción, ¿no? Para poder prevenir la resistencia de plagas y patógenos, ¿ya? Así es. Muy bien, seguimos. Y tenemos también lo que son las prácticas específicas en uso de pesticidas y fungicidas en el cultivo de café. Para ello tenemos ¿no? lo que es el control de plagas. Por ejemplo, para broca del café, hay que utilizar, ¿no? pesticidas específicos como cuando los niveles de infestación superen los umbrales establecidos. Para ello hay que alternar, ¿no? el uso de insecticidas para evitar la resistencia. Y por otro lado, tenemos barrenador del tallo del café. Para ello hay que aplicar igualmente pesticidas de manera localizada y selectiva en áreas infestadas. ¿Ok? Muy bien. También tenemos control de enfermedades, lo que es el común, ¿no? El roya del café.
Para ello hay que aplicar fungicidas específicos durante las épocas críticas de desarrollo de las enfermedades, monitorear, ¿no?, la resistencia fúngica y ajustar los tratamientos según sea necesario. Y otras enfermedades que se presentan en el cultivo de café, igual hay que usar fungicidas como medida preventiva o curativa según las recomendaciones específicas de manejo integrado. Así es. Muy bien. Y tenemos consideraciones generales, ya para el uso de pesticidas y fungicidas en el cultivo de cacao. Primero, iniciamos con el monitoreo y umbrales de acción. Primer paso sería entonces vigilancia periódica, donde se tiene que inspeccionar regularmente las plantaciones para detectar la presencia de plagas y enfermedades. Después hacemos este establecimiento de umbrales. Entonces definimos umbrales de acción basados en la incidencia y severidad de las plagas y enfermedades. Eh, ya después de realizar esta acción de monitoreo, vendría selección de productos como pesticidas selectivos que sean no específicos para las plagas objetivos y que minimicen los efectos adversos en organismos beneficiosos. Y por otro lado, tenemos que seleccionar fungicidas que sean efectivos contra enfermedades comunes del cacao, como la moniliasis, la escoba de bruja, entre otras. Y tenemos la rotación de productos. Entonces, pues la diversificación de modo de acción es rotar el uso de pesticidas y fungicidas con diferentes modos de acción para prevenir la resistencia y mejorar la eficacia. ¿Ya? Así es. Tenemos prácticas específicas, ¿no?, en uso de pesticidas y fungicidas en el cultivo de cacao. Ahí tenemos entonces control de plagas, ¿no? Lo que es la cochinilla del cacao, que es una plaga. Para ello hay que aplicar insecticidas selectivas cuando sea necesario, considerando la fase de desarrollo de la plaga y los riesgos asociados. Tenemos también meridios y otros insectos. Para ello hay que utilizar insecticidas específicos y ajustar las aplicaciones según el monitoreo de poblaciones. ¿Ya? Así es. Y también hablemos de lo que es el control de enfermedades, lo que es, por ejemplo, para moniliasis. Para moniliasis hay que aplicar fungicidas preventivos durante los periodos críticos de desarrollo de la enfermedad, como la floración y la fructificación. Y también tendríamos lo que es la escoba de bruja. Para ello hay que implementar medidas de control integrado, incluyendo fungicidas y prácticas culturales para reducir la propagación de esta enfermedad. ¿Ya? Serían las prácticas específicas. Y para ello, ¿no? De repente, para hacer un buen uso de pesticidas, tenemos las buenas prácticas. ¿Ya? Tenemos las buenas prácticas. Primero, ¿no?, es la aplicación precisa y dosificación correcta, en donde tenemos que hacer una buena calibración de equipos. Ya entonces tenemos que asegurar que los equipos de aplicación estén calibrados. Ya tienen que estar calibrados correctamente para poder garantizar una aplicación uniforme y efectiva. Por otro lado, se tiene que seguir, ¿no?, las recomendaciones de dosificación específicas para cada producto y cada cultivo. Entonces, de repente la pregunta, pero ingeniero, ¿con qué cantidad puedo aplicar? No, no es así, sino tenemos que guiarnos con la ficha técnica de cada producto y no alterar las dosificaciones que trae la ficha técnica. Así es, entonces se tiene que practicar dosificación adecuada, ¿no?, para tener una aplicación precisa y una dosificación correcta. Así es. Y por otro lado, tenemos otra buena práctica, es la seguridad y protección ambiental. Entonces, primero hablemos de lo que es la protección personal. Para ello hay que utilizar equipo de protección personal, lo que son los EPPs, ¿ya? Durante la manipulación y la aplicación de pesticidas y fungicidas, ¿ya? O sea, en todo momento que se va a manipular a los productos químicos, ¿ya? Los EPPs. Y por otro lado, una buena práctica es la reducción de derivadas.
Para ello hay que aplicar pesticidas bajo condiciones climáticas adecuadas para minimizar la deriva y el impacto en organismos no objetivo. ¿Ok? Muy bien. Tenemos lo que es el monitoreo de post-aplicación, evaluación de efectividad, donde hay que monitorear la efectividad de los tratamientos mediante el seguimiento de poblaciones de plagas y enfermedades. ¿Ya? Y por otro lado, hablemos de lo que son los registros de aplicaciones. Entonces, hay que mantener registros detallados de las aplicaciones realizadas, incluyendo la fecha, producto utilizado y resultados obtenidos. Así es. ¿Ya? Muy bien. Y entonces, son las buenas prácticas de uso de pesticidas y fungicidas. Y veamos algunas estrategias para la prevención de plagas y enfermedades ya en el cultivo de cacao y café. Entonces tenemos como prevención ahí selección de variedades resistentes. Por ejemplo, para café, ¿no? Hay que optar por variedades de café que sean naturalmente resistentes a enfermedades como la roya. También el nemato del nudo radical, que también es prácticamente una anomalía que altera la fisiología del cultivo o de la planta, ¿no? Y por otro lado tenemos cacao. Para ello hay que elegir variedades de cacao que muestren resistencia genética a enfermedades, ¿no? A enfermedades comunes como la moniliasis y la escoba de bruja. ¿Ok? Muy bien. Eh, bueno, otra estrategia sería manejo del suelo y la nutrición de las plantas. Ya una estrategia de prevenir. Entonces, se tiene que practicar, ¿no? Una buena fertilización. Entonces, hay que mantener, ¿no? Un balance adecuado de nutrientes en el suelo para poder fortalecer la resistencia de las plantas y promover un crecimiento saludable. ¿Ya? Así es. Y por otro lado, sería la mejora de la estructura del suelo, en donde hay que implementar prácticas como la incorporación de materia orgánica para mejorar la estructura del suelo y la disponibilidad de nutrientes. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Eh, Otra estrategia es el manejo integrado de la sombra, ¿no? Entonces hay que hacer un diseño de sombra para poder planificar y mantener una cobertura de sombra adecuada en las plantaciones de café y cacao. Entonces también podemos regular, ¿no? La temperatura y la humedad, lo que ayuda a prevenir, ¿no? A prevenir la presencia de enfermedades o la proliferación de enfermedades. Eh, Otra práctica o otra estrategia es control de malezas. Entonces, no se tiene que mantener áreas bien limpias, libres de malezas alrededor de las plantaciones, tanto de cacao y café, ¿no? Para poder evitar refugio de plagas y patógenos. Así es. Y, y tendríamos también lo que es el monitoreo de vigilancia. ¿No? Se tiene que hacer un monitoreo regular, ¿no? Realizar inspecciones frecuentes de las plantaciones para detectar signos tempranos de plagas y enfermedades. Y por otro lado, tenemos implementación de trampas. Entonces, hay que utilizar, ¿no? Trampas de feromonas y trampas de luz para monitorear y capturar insectos plaga antes de que se conviertan en una amenaza. ¿Ya? Así es. Muy bien. Entonces, eso serían las estrategias para la prevención de plagas y enfermedades. Muy bien. Bien, y tenemos, ¿no? Así para terminar con las estrategias de prevención de plagas y enfermedades, tenemos la implementación y monitoreo continuo, ¿ya? Y con esto estaríamos cerrando. Entonces, lo que es la implementación y monitoreo continuo es crucial. Ya va a ser crucial implementar estas estrategias de manera integral y adaptarlas a las condiciones específicas de cada finca y región. Y además, pues el monitoreo continuo y la evaluación de la efectividad de estas prácticas son fundamentales, ¿no? Para poder ajustar y mejorar las estrategias de prevención a largo tiempo. Por otro lado, pues hay que integrar, ¿no? Estas medidas, ¿no? Que acabamos de ver con los productores que pueden reducir la dependencia de pesticidas químicos y mejorar la sostenibilidad a largo plazo de los cultivos de café y cacao.
¿Ya? Así es. Muy bien. Ok. Ya, entonces, bueno, ahí sería pues las estrategias, ¿no? Para la prevención de enfermedades, ¿no? Y las plagas. Muy bien, entonces de esta manera hemos terminado con el curso. Ahora sí, hemos llegado a la parte de dudas y preguntas. Ahora sí, si habría alguna duda, pregunta, consulta respecto al tema, adelante, pueden, ¿no? Hacer sus preguntas. A ver si habría dudas, preguntas, pueden activar su micrófono y participar, o si no, también pueden dejar sus preguntas al chat. Ya, pueden también dejar sus preguntas al chat.